Suscríbete a Historias de Familia Rota para más historias. Ahora, comencemos con esta. Solo estás siendo dramática otra vez, suspiró mi madre, apenas levantando la vista de su iPad mientras yo me agarraba el estómago en la elegante barra de mármol para el desayuno. Cómete la tostada, Jordan, y no hagas que lleguemos tarde. Mi nombre es Jordan Hayes y, a los 17 años, no solo luchaba contra una enfermedad misteriosa, sino también contra la incredulidad de mi propia familia en Phoenix, Arizona, en 2019. Mamá, por favor, susurré, con la voz temblorosa. Algo anda mal. ¿El dolor? Es peor que ayer. Mi visión se volvió borrosa, con puntos negros parpadeando como píxeles rotos. Mi padre golpeó su taza de viaje contra la encimera, derramando café. Basta, ladró. Tu madre y yo estamos hartos de estos juegos para llamar la atención. Ya has arruinado 2 mañanas esta semana con tus emergencias falsas. Intenté ponerme de pie, decidida a demostrar que no mentía, pero mis rodillas cedieron. Caí al suelo con fuerza, y el taburete resonó a mi lado. En lugar de ayudar, mi madre puso los ojos en blanco. Y el Oscar es para, murmuró en voz baja. Al otro lado de la encimera, mi hermano de 14 años, Ryan, se quedó paralizado con la cuchara a medio camino de la boca. Su expresión oscilaba entre la preocupación y la confusión. Le habían enseñado que yo era una reina del drama, una niña problemática en busca de compasión. Esta había sido mi realidad durante casi un año. Empezó con fatiga y mareos, y luego se convirtió en un dolor abdominal agudo y extraños moratones. Cada nuevo síntoma era ignorado. Mis padres eran perfectos en la comunidad. Papá, gerente regional de un banco. Mamá, presidenta de la asociación de vecinos. Su hija perfecta no podía estar enferma. Levántate, Jordan, ordenó papá. ¿Vas a ir a clase? Me puse en pie tambaleándome, agarrándome a la encimera para mantener el equilibrio. Mi cuerpo gritaba, pero me mordí la lengua. La última vez que rogué que me llevaran a urgencias, me castigaron por malgastar tiempo y dinero. La escuela fue una nebulosa de dolor. Mis notas, antes excelentes, estaban bajando, lo que alimentaba sus acusaciones. ¿Ves?, espetaba mamá. Esto es lo que pasa cuando malgastas energía fingiendo en lugar de estudiar. Solo mi mejor amiga, Sienna, me creía. Me vio deteriorarme, impotente. En el almuerzo, ni siquiera podía tragar agua. Jordan, estás empeorando, susurró. Necesitas un médico. No me llevarán, dije rotundamente. Creen que estoy fingiendo. Fue entonces cuando ocurrió. Un dolor abrasador explotó en mi abdomen. Intenté ponerme de pie, pero el mundo giró violentamente. Mi bandeja se estrelló contra el suelo. Lo último que oí fue la voz de Sienna, aterrorizada, gritando mi nombre mientras la oscuridad me engullía por completo. Me desperté en la enfermería, con las luces fluorescentes borrosas sobre mí. La señora Hansen, nuestra enfermera escolar, rondaba con el ceño fruncido y preocupado. Jordan, he llamado a tus padres, dijo con firmeza. Esta vez, van a escuchar. Mis padres llegaron 20 minutos después, con los rostros tensos de irritación, no de preocupación. Lamentamos mucho todo esto, comenzó mi madre, alisándose la chaqueta, con una voz que destilaba una falsa dulzura. Jordan ha estado, señora. Hayes, interrumpió bruscamente la señora Hansen. La presión arterial de su hija es peligrosamente baja. Muestra una anemia severa y estos moratones en sus brazos. Señaló mi piel. No son normales. Como informante obligatoria, no puedo dejar que se vaya sin atención médica. La mandíbula de mi padre se tensó. ¿Nos está amenazando? No, señor Hayes. Estoy protegiendo a su hija. O la llevan al hospital ahora, o llamo a una ambulancia. Por primera vez, vi un destello de duda cruzar sus rostros perfectos y controlados. Bien, espetó papá. La llevaremos. Pero cuando nos digan que no tiene nada, tendrá noticias de nuestro abogado. El viaje en coche fue silencioso y tenso.
Mamá murmuraba en voz baja sobre el comportamiento para llamar la atención mientras papá agarraba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Yo estaba sentada en el asiento trasero, luchando contra oleadas de náuseas, rezando en silencio para que alguien, quien fuera, finalmente me creyera. En urgencias, un médico ordenó inmediatamente un análisis de sangre. Mis padres se sentaron rígidamente en una esquina, mirando sus teléfonos, ya ensayando sus discursos de enfado sobre el tiempo perdido. Pero cuando el médico regresó, su rostro no estaba molesto. Era sombrío. Señor. Y señora. Hayes, dijo lentamente. Necesitamos hablar sobre los resultados de su hija. Algo en su tono hizo que incluso mi padre se enderezara. Por primera vez en casi un año, vi miedo real en sus ojos. Los análisis de sangre de Jordan muestran anomalías graves, continuó el médico, con voz pesada. Su recuento de glóbulos blancos es peligrosamente alto. Las plaquetas están críticamente bajas. Mi madre parpadeó rápidamente. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Los ojos del médico se suavizaron al encontrarse con los míos. Necesitamos ingresarla de inmediato. Estos resultados son consistentes con la leucemia. La palabra cayó como un rayo. Leucemia. Lo que había temido durante cada noche de insomnio, cada oleada de dolor, mientras mis padres ponían los ojos en blanco. Mi padre se puso de pie de un salto, con el color desapareciendo de su rostro. Por una vez, no tenía nada que decir. Esto es ridículo, espetó mi padre, con una voz lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. Nuestra hija estaba bien hace meses. Ha estado inventando síntomas para llamar la atención, y ahora usted está alimentando eso con este diagnóstico dramático. La mandíbula del médico se tensó. Señor. Hayes, tengo los análisis de sangre de su hija aquí mismo. Estos números no mienten. Sostuvo el informe como si fuera una prueba en un tribunal. Si no empezamos el tratamiento de inmediato, la vida de su hija corre peligro. El rostro de mi madre se quedó sin color. Pero pensábamos que solo estaba siendo dramática. Pensaron mal, interrumpió el médico, con voz severa. Y, francamente, estoy muy preocupado por el tiempo que se han ignorado los síntomas de Jordan. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? Tragué saliva. 8 meses, susurré. La expresión del médico se ensombreció. 8 meses, repitió lentamente. 8 meses de leucemia sin tratar. Se volvió hacia mis padres, con la ira bullendo bajo su tono tranquilo. ¿Entienden el daño que ha causado ese retraso? Por primera vez en mi vida, se quedaron sin palabras. La imagen perfecta a la que se aferraban se estaba resquebrajando allí mismo, bajo las luces del hospital. Todo se volvió borroso después de eso. Fui ingresada en oncología. Una amable enfermera llamada María me ayudó a instalarme, con su voz cálida y firme. Miró mis brazos amoratados y mi rostro pálido, y luego dijo suavemente, ahora vamos a cuidar de ti, cariño. Mi teléfono vibró en la bandeja a mi lado. ¿Sí? La señora Hansen me lo dijo, escribió. Lo siento mucho, Jay. Sabía que algo andaba mal. Con manos temblorosas, respondí, ¿me creíste? Eso fue suficiente. Mis padres estaban sentados en silencio en la esquina, pareciendo pequeños y perdidos, como extraños en su propia piel. El rímel de mi madre corría por sus mejillas, y mi padre, siempre tan autoritario, estaba encorvado, desinflado. La oncóloga, la doctora Matthews, entró con un portapapeles. Jordan, vamos a empezar una quimioterapia agresiva esta noche, dijo con delicadeza. El cáncer ha progresado significativamente debido al retraso. Mi padre abrió la boca para hablar, pero la doctora Matthews levantó una mano. Señor Hayes, escuche con atención. Si Jordan hubiera recibido atención cuando empezaron sus síntomas, esta conversación sería muy diferente. Sus palabras cayeron como un golpe físico. Mamá rompió a llorar. El rostro de papá se puso ceniciento. Intenté decírselo, susurré entre lágrimas.
Les rogué que me creyeran. Esa noche, rodeada por el pitido rítmico de las máquinas, mi hermano pequeño Ryan entró de puntillas en la habitación, con los ojos muy abiertos por el miedo. Amy, susurró, usando mi apodo de la infancia. Logré una leve sonrisa, incluso mientras las lágrimas se deslizaban silenciosamente por mis mejillas. Si quieres saber qué pasa después, el momento en que mis padres finalmente se enfrentan a la verdad y la lucha por mi vida comienza de verdad, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. No querrás perderte la segunda parte. ¿Estás realmente enferma? La voz de Ryan temblaba mientras estaba de pie junto a la cama del hospital, agarrando las correas de su gastada mochila. Mamá y papá dijeron. Dijeron que estabas fingiendo. Di una palmada en el borde de la cama, y él se sentó con cuidado, sus rodillas rozando las sábanas. Se equivocaron, dije en voz baja. He estado enferma durante mucho tiempo. Le tembló el labio. Luego rompió a llorar. Lo siento. No te creí. Dijeron que las hermanas mayores hacen cosas para llamar la atención, y yo. Lo atraje hacia un suave abrazo, ignorando el dolor de mis brazos amoratados y la vía intravenosa pegada a mi piel. No es tu culpa. Solo eres un niño, susurré. Ellos son los adultos. Deberían haberlo sabido. Fuera de la puerta, podía oír las voces de mis padres subiendo de tono mientras discutían con la doctora. Matthew sobre mi plan de tratamiento, todavía aferrándose a alguna pizca de control. Pero su tono era diferente ahora, quebrado por la desesperación y la culpa. María, mi enfermera favorita, entró sigilosamente para revisar mis constantes vitales, guiando suavemente a Ryan hacia la puerta. Las horas de visita casi han terminado, amigo, dijo cálidamente. Mientras ajustaba mi vía intravenosa, notó que me secaba las lágrimas. ¿Sabes cuál es la medicina más fuerte?, preguntó, arropándome con la manta. La verdad, dijo, sonriendo débilmente. Duele al principio, pero es lo único que realmente cura. Asentí porque sabía que no solo hablaba de mi cuerpo. La verdad finalmente había salido a la luz. Era brutal, pero me liberó. No más que me llamaran mentirosa. No más miradas de reojo cuando suplicaba ayuda. No más fingir. Esa noche, mientras la oscuridad se cernía sobre el ala de oncología, oí a mi madre llorar en el pasillo, sus sollozos agudos y rotos. La voz de mi padre, baja y quebrada, intentaba consolarla. ¿Cómo no lo vimos? ¿Qué clase de padres somos? Esa pregunta los perseguiría durante años. 3 meses después de la quimioterapia, mi vida no se parecía en nada a la de antes. El hospital se convirtió en mi mundo, paredes blancas, máquinas con pitidos constantes, enfermeras que se sentían más como familia. Se me cayó el pelo. Mi cuerpo se debilitó. Pero de alguna manera, me sentía más fuerte que nunca. No físicamente, sino en espíritu. La transformación de mis padres fue aún más dramática. Mamá abandonó las reuniones de la Asociación de Padres y Maestros para pasar cada día en mi habitación, trayendo mis libros favoritos y susurrando disculpas entre páginas. Papá cambió en silencio. El hombre que una vez desestimó mi dolor ahora se encogía ante cada mueca durante el tratamiento. Una noche, lo vi en el pasillo, con los hombros encogidos, la voz quebrada mientras hablaba con la doctora. Matthews. Le fallé, sollozó. Se suponía que debía protegerla y en su lugar. ¿La doctora? Matthews le puso una mano en el hombro. Su voz era firme pero amable. Entonces empieza a protegerla ahora. Lo mejor que puedes hacer ahora, dijo la doctora. Matthews con delicadeza, con la mano apoyada en el hombro de mi padre, es estar ahí para ella. Necesita apoyo, no culpa. Para entonces, la verdad de mi estado se había extendido por nuestra comunidad, destrozando la imagen impecable que mis padres habían trabajado tanto por preservar. La pareja, antes elogiada como padres modelo, ahora provocaba susurros en los pasillos del supermercado y miradas de juicio en la iglesia. Pero en medio de los escombros de su reputación, sucedió algo inesperado. Mi familia comenzó a sanar. No solo yo, todos nosotros. Ryan se convirtió en mi más feroz protector.
Irrumpía en mi habitación de hospital con su pelo desordenado y sus ojos decididos, armado con cómics y postres de la cafetería. Jimmy en la escuela dijo que estabas fingiendo, anunció un día, con la barbilla hacia adelante como un pequeño guerrero. Así que le dije que era un ignorante y que necesitaba educarse sobre el cáncer, tal como me enseñó María. María, mi enfermera favorita, se había convertido en más que personal médico. Era familia en todos los sentidos importantes. Se sentaba junto a mi cama en las peores noches, cuando las náuseas sacudían mi cuerpo y el miedo carcomía mi mente. Eres la persona más fuerte de este hospital, susurraba, alisando mi manta. Y no te atrevas a olvidarlo. Luego estaba Siena, leal, implacable Siena, que traía la normalidad en forma de cotilleos y deberes de álgebra. No solo me creyó, hizo que todos los demás también creyeran. Inició una recaudación de fondos en la escuela para la investigación del cáncer y usó una gorra de calvo cuando mi pelo empezó a caer. Solidaridad, dijo con una sonrisa que hacía que la habitación del hospital se sintiera un poco menos fría. 6 meses después del tratamiento, la doctora Matthews convocó una reunión familiar. Mis padres se sentaron rígidamente en la sala de consulta, agarrándose de las manos con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Habían llegado a temer estas actualizaciones, sabiendo que el peso de su negación pesaba en cada conversación. Pero esta vez, la doctora Matthews sonreía. Jordan está respondiendo bien al tratamiento, anunció. Las células cancerosas están disminuyendo. Todavía queda un largo camino por delante, pero está luchando duro. Mi madre rompió a llorar, esta vez lágrimas de felicidad. Mi padre me apretó la mano con tanta fuerza que me dolió, su voz perdida en algún lugar entre el alivio y la vergüenza. Entonces el tono de la doctora Matthews cambió, firme pero amable. Recomiendo encarecidamente la terapia familiar. Lo que sucedió antes del diagnóstico de Jordan debe abordarse. Por primera vez, mis padres no discutieron ni se desviaron. Asintieron, rindiéndose a la ilusión de perfección que tanto nos había costado. La terapia fue brutal, despojando años de negación y orgullo fuera de lugar. Pero lentamente, comenzamos a tejer algo real de las ruinas. Un año después de mi diagnóstico, me senté en el consultorio de la doctora Matthews para un chequeo de rutina, preparándome para el veredicto. Mi pelo finalmente estaba volviendo a crecer en parches suaves e irregulares, y mis últimos análisis de sangre mostraban algo que no me había atrevido a esperar: progreso. ¿Sabes?, dijo la doctora Matthews mientras hojeaba mi expediente, su voz más suave de lo habitual. Cuando llegaste por primera vez, estaba furiosa con tus padres. He visto negligencia antes, pero rara vez de personas que claramente amaban a su hija. Simplemente se preocupaban por las cosas equivocadas. Asentí lentamente, entendiendo cada palabra. Han cambiado, susurré. Todos lo hemos hecho. Esa noche, mi familia se agolpó en mi habitación de hospital para una pequeña celebración de mi escáner limpio. Ryan me entregó una tarjeta hecha a mano, con purpurina pegada a sus dedos. Para la hermana más fuerte del mundo, decía en letras torcidas. Mamá entró con un termo de sopa casera de verdad, su forma de decir que dejaría de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Papá se sentó en silencio en la esquina, pero sus ojos nunca se apartaron de mí. Parecía un hombre aterrorizado de parpadear y encontrarme desaparecida. Lo siento, dijo de repente, su voz rompiéndose como el cristal. Deberíamos haberte creído. Deberíamos haber escuchado. Extendí la mano sobre la manta hacia la suya. Lo sé, dije en voz baja. Pero ahora estáis escuchando. A veces, las verdades más duras son las que nos salvan. El cáncer había destrozado la imagen brillante a la que se aferraban mis padres. Pero entre los escombros, algo real había comenzado a crecer. Ya no éramos perfectos. Éramos mejores. Éramos honestos. María asomó la cabeza con su habitual sonrisa cálida. Mírense todos, bromeó suavemente. Así es como se ve la curación. Y tenía razón. Estábamos sanando, no solo mi cuerpo, sino todo lo que habíamos roto dentro de nuestra familia por fingir. La verdad nos había liberado, aunque el coste había sido más alto de lo que jamás imaginamos.
Por primera vez en meses, me permití creer que tal vez, solo tal vez, lo peor había pasado. Quiero saber de ustedes. Si han llegado hasta aquí en mi historia, saben lo cerca que estuve de perderlo todo, no solo mi salud, sino mi familia, mi confianza e incluso mi voz. Durante meses, nadie me creyó. Me llamaron dramática, buscalíos, incluso mentirosa. Pero la verdad, fue más fuerte que todo eso. Ahora, quiero preguntarles algo. ¿Qué habrían hecho en mi lugar? ¿Habrían seguido luchando por ser escuchados? O tal vez han estado allí ustedes mismos, rogando a alguien que crea en su dolor, en su verdad. Si es así, compártanlo en los comentarios. Les prometo que su historia importa. Quiero leer cada una de ellas porque nadie debería sentirse invisible como yo me sentí. Y si estás viendo esto porque amas a alguien que está luchando, por favor, créeles. Escucha antes de juzgar. A veces, lo más fuerte que puedes hacer por alguien no es arreglarlo todo. Es simplemente decir, te escucho. Eso puede cambiar una vida. Salvó la mía. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete y activa las notificaciones porque aún no he terminado. La lucha no terminó con un diagnóstico. Fue solo el comienzo de un viaje que puso a prueba mi fuerza, mi fe y mi familia de maneras que no creerás. Quiero que estés conmigo en cada paso porque sé que hay alguien ahí fuera que necesita esperanza en este momento. Y tal vez mi historia pueda dársela. Déjame un comentario abajo. Dime tu consejo, tu aliento, o solo unas pocas palabras para recordarme por qué seguimos luchando. Y si te llevas algo de esto, que sea esto, nunca dejes que nadie silencie tu verdad. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te gustó esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.